Bienvenidos a este espacio diseñado por Aragón Business Summit 2025. Ya sabéis que es un evento organizado por el IAF, el Instituto Aragonés de Fomento, y en el que se trata de conocer distintas voces top, como se dice ahora, las mejores voces en algunas disciplinas, esas que nos ayudan a hablar de innovación, de I+D+I, de ser los mejores, los más excelentes, podríamos decir, en esto de la innovación, la estrategia, la venta y en general en la empresa. Bueno, pues dentro de esas voces top vamos a recibir ahora a María Domínguez. Ella es directora general de Equimodal. Equimodal es una empresa zaragozana líder en diseño y fabricación de contenedores especiales. Enseguida nos va a contar ella qué es esto de los contenedores especiales. María Domínguez, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué supone participar en primer lugar en un evento como este, ¿no? El Aragón Business Summit 2025, donde, bueno, estáis las principales voces, ¿no?, para decirnos hacia dónde va esto de la estrategia, el desarrollo, la innovación para las empresas aragonesas? Bueno, supone una alegría y una ilusión, sobre todo por ver cuál es nuestra estrategia como comunidad, seguir adelante, y una responsabilidad. Esto de, en algunos casos, ser referente es importante y lo agradeces mucho, pero también es una responsabilidad el ser capaz de transmitir aquello que el auditorio está esperando escuchar. Yo le he presentado a María Domínguez como experta en este caso de fabricación de contenedores especiales, ¿no?, que es lo que hace Equimodal principalmente, que también me decía, voy a intentar decirlo, ¿de acuerdo, María? Aunque se me lengua la traba, como se suele decir, soluciones containerizadas, ¿no? ¿Qué es esto? Soluciones containerizadas, ¿qué son? Pues cuando todo el mundo habla de un contenedor, todo el mundo se imagina un contenedor en un barco chino de miles de contenedores, pues justo eso es lo que no hacemos. Nosotros lo que hacemos son soluciones containerizadas, y por eso el containerizada, porque tiene la estructura de un contenedor, pero dentro lleva instalaciones. Es decir, en el caso de nuestro sector de energía, todos conocéis ahora, o está de moda, el almacenamiento de energía mediante baterías. Bueno, pues estos racks de baterías se introducen en un contenedor muy especial, o un centro de transformación, o un hospital de campaña, o un centro de fabricación aditiva para el ejército mediante fabricación 3D. Es decir, todas estas cosas que llegas a un sitio y puedes ponerte a trabajar. Continente y contenido junto. Con esto que nos dice María, claro, significa que Equimodal trabaja para sectores muy diferentes, ¿no? Porque sectores como la energía, la defensa, las emergencias. Claro, ¿cómo es trabajar con sectores tan diferentes? Teniendo unos procesos muy estandarizados, como todo lo que hacemos es diferente y nos integramos a las ingenierías de nuestros clientes, lo que necesitamos son unos procesos muy estandarizados. Desde el modelo más sencillo al modelo más complejo, seguimos el mismo proceso desde trabajar con nuestro cliente, la fase de diseño, la fase de industrialización, compras, fabricación y luego el soporte durante la vida de ese producto. Entonces, eso es igual, con más o menor complejidad, dependiendo del producto que estemos haciendo. No parece sencillo, no parece labor sencilla, claro. Aparte que luego, claro, me imagino que para cada proyecto, ¿verdad?, ese contenedor o esa solución containerizada tiene que ser más ad hoc, ¿no?, más especial. Totalmente. Claro. Es lo que se llama un engineering to order, un traje a medida para cada necesidad. Claro. Decíamos antes, a ver, contenedores o contenedores sostenibles, ¿no?, que esto también es importante. ¿Qué es esto de los contenedores sostenibles? ¿Cómo lo consigue Equimodal? Contenedores sostenibles, para nosotros, hace ya años que empezamos desarrollando nuestro plan de economía circular, y nuestro objetivo, al mismo tiempo que estar dentro del mercado, era que nuestro producto pudiera volver, fuera lo más reciclable posible al final de la vida del contenedor. Entonces, definimos primero cómo al final de la vida todos los componentes materiales de ese contenedor tienen que volver al proceso productivo, y definimos un índice que nos inventamos y desarrollamos nosotros, que le llamamos el índice de circularidad de contenedores, midiendo qué porcentaje de circularidad tiene, con un goal muy claro, que nosotros queremos llegar a un 93-94% de circularidad en los productos que trabajamos. ¿Esto es difícil? Es decir, porque claro, hoy día hablamos de sostenibilidad, ¿no? Es uno de los grandes retos, yo creo que de cualquier empresa, de cualquier firma. Yo no sé si es difícil, fácil de conseguir. No es fácil, y sobre todo tenemos que marcarnos objetivos a medio plazo, porque a día de hoy existen componentes que todavía no son lo suficientemente reciclables. Por lo tanto, estamos analizando cómo sustituir estos componentes que a día de hoy no vuelven al proceso productivo por otros de las mismas características que sí vuelven al proceso productivo. Claro. Y otra pregunta que creo que se hacen, pues seguro que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos, ¿no?, que es importante,
y sobre todo si son empresarios, ¿no? Si tienen una firma detrás. ¿Ser sostenible, ser más caro? ¿Voy a ser más caro por intentar lograr esa sostenibilidad? Que más caro, yo creo que hay que pensar en el valor de los productos. Y aquí siempre tenemos este dicho que decimos que lo barato sale caro. Entonces, aquí se sigue cumpliendo en pleno siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que es necesaria una inversión. Y es una inversión no solo en medios, sino es una inversión, por ejemplo, en nuestro caso, en innovación, en análisis, en investigación de cómo podemos sustituir ciertos componentes y, por supuesto, el optimizar nuestro proceso de fabricación de manera que la contribución del proceso a las emisiones CO2 se reduzcan lo máximo posible. Con todo esto, en realidad, esa inversión que hace falta, que entiendo que no es poca, ¿no? Para ser sostenible, a la larga en realidad supone un ahorro, ¿no? Efectivamente, siempre yo creo que ese concepto lo tenemos que tener claro al final. Esto es importante, aparte, un uso de recursos menor y más eficiencia en todos los procesos, a la larga es una ganancia y una eficiencia en costes. Eficiencia, que claro, que también mira hacia el medio ambiente, ¿no? Todo es importante. Por supuesto, reducimos costes nosotros, pero pensamos también, ¿no?, como en un bien superior, por decirlo de algún modo. Claramente, ese es el objetivo, es decir, hacer un producto que se pueda reaprovechar al final de su vida en un porcentaje muy alto. Me gustaría saber también qué opina, en este caso, María Domínguez, cuando recibió ese reconocimiento, ¿no?, como mujer influyente de Aragón 2025, es decir, ya hace nada, en la categoría de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? Cuando una recibe ese reconocimiento, ¿qué siente? Lo primero, una alegría tremenda porque es algo inesperado. Y lo segundo, un agradecimiento, porque creo que tenemos que trabajar porque más chicas elijan estas carreras técnicas, sepan lo maravilloso que es de nuestra profesión. Yo siempre lo digo, si tuviera que empezar, volvería a hacer ingeniería industrial. Es la profesión más bonita del mundo y me ha reportado a lo largo de esta vida muchísimas más gratificaciones que malos ratos y un crecimiento personal desde el principio que empecé a trabajar. Se puede convertir, bueno, y María Domínguez ya entonces es un referente, ¿no?, para ese sector femenino, quizás, ¿no? Es así, ¿no? Lo dice usted. En el mundo de la ingeniería todavía sigue siendo un porcentaje menor, aunque vamos a pensar que ya hace años que se intenta trabajar en que eso no sea así, ¿no?, que cada vez más mujeres se adentren en este sector y en otros. Efectivamente, todavía vamos por detrás, alcanzamos un crecimiento en un momento dado y luego hemos ido muy, muy despacito. Y es importante en un mundo más tecnológico que incorporemos la mayor cantidad de talento. Y la forma más rápida es toda la parte de talento femenino que no está en este sector tecnológico en estos momentos. ¿Cómo los atraemos? ¿Qué les decimos a ese sector femenino, ¿no?, al que está usted apelando ahora mismo? Les tenemos que explicar qué posibilidades tienen, qué salidas profesionales tienen, les tenemos que explicar qué crecimiento personal van a tener, les tenemos que mostrar referentes que han llegado y les tenemos que mostrar que es una vida rica y llena de experiencias, pero que no prescindimos de lo que mucha gente en ocasiones cree, que somos personas que tenemos familia, que tenemos hobbies, que tenemos amigos. Estábamos hablando ahora mismo, ¿no?, de despertar vocaciones en el sector femenino. Ahora le pido a María Domínguez que abramos un poquito más el plano, que hablemos para todos, para todas las empresas que nos están escuchando en este momento, sean junior o senior, lleven más o menos tiempo, ¿no? ¿Qué deben hacer para innovar en estos momentos, en este siglo XXI donde todo va tan rápido, donde todo es tan digital, donde la inteligencia artificial es algo inevitable, ¿verdad? Tenemos que trabajar con ello y donde tenemos además que ser sostenibles con mayúsculas, ¿no?, que eso es algo que trabajan mucho desde Equimodal. Yo creo que, yo puedo contar lo que estamos haciendo nosotros o cómo lo hacemos. Lo primero es tener un plan estratégico definido y ese plan estratégico definido incorpora realmente cuál es el posicionamiento en el mercado, qué productos queremos desarrollar y cómo los queremos hacer. Y teniendo en cuenta la parte de sostenibilidad, tenemos que tener en cuenta que sostenibilidad es algo muy amplio. Sostenibilidad es una sostenibilidad desde el punto de vista de negocio. El crecimiento debe de ir acompañando de una sostenibilidad financiera. Sostenibilidad son nuestras personas, es lo que tenemos que cuidar, tenemos que mimar. Sostenibilidad es nuestra aportación o nuestras raíces en el territorio, es también sociedad y, como no, medio ambiente, que muchas veces asociamos solo sostenibilidad a medio ambiente, quizá debemos tenerlo en cuenta de una forma global. Es decir, resumiendo todo esto, teniendo en cuenta todos estos componentes de lo que significa sostenibilidad para Equimodal, el hacer una reflexión interna, un análisis y un trabajo conjunto
para ver dónde nos queremos posicionar y cómo tenemos que llegar a ese posicionamiento, tanto en producto como equipo humano que necesitamos y los recursos financieros que son necesarios para alcanzar estos objetivos. Pues María Domínguez, muy interesante saber que la sostenibilidad, como ha dicho usted, no solo es medio ambiente, que son muchos otros parámetros, ¿no?, que también nos hacen conseguir esa sostenibilidad. Directora General de Equimodal, muchas más cosas, además de Mujer Influyente de Aragón 2025 en esa categoría de Ingeniería y Arquitectura. Gracias por esas palabras tan inspiradoras. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir conociendo algunas voces más que van a pasar aquí, voces influyentes, voces top, en este Aragón Business Summit 2025.